¿Cuál es la regla de la casa más extraña que has encontrado en la casa de otra persona? En realidad no era una regla, pero me invitaban, y mis padres aprovecharon la oportunidad, a la casa de un amigo con bastante frecuencia. La mamá de la amiga era un poco rara. Generalmente estaba en su habitación frente a su computadora a menos que ella estuviera en la sala exigiendo que le pintáramos las uñas. De todos modos, la regla era comer antes de llegar porque no te alimentarán mientras estés allí. Si estás allí mientras cenan, te sientas en la sala de estar o en la habitación de mis amigos y esperas. Curiosamente, esto se extendió al desayuno y a cualquier otra comida que comí mientras estuve allí. No importa cuánto tiempo estuve allí. De todos modos, a los 8 años descubrí que puedo pasar un máximo de 3 días sin comer antes de desmayarme y que me envíen a casa. Si dábamos un portazo cuando éramos niños, mi papá nos hacía besar la puerta para que nos sintiéramos mejor. Es muy gracioso, creo que podría convertir esto en una nueva regla en mi casa. Si azotaba una puerta cuando era niño, mi papá me hacía practicar cerrarla para recordar no hacerlo la próxima vez. Me quedaba allí durante 10 minutos abriendo y cerrando la puerta. No hace falta decir que no me tomó mucho tiempo acordarme de no azotar la puerta. Cuando era niño, el padre de mi amigo hacía que sus hijos se alinearan en el sofá y se sentaran en silencio mientras él miraba televisión y bebía una cerveza. Si estabas de visita tenías que hacerlo también. Cuando mi mamá se enteró, no me permitieron ir allí cuando él estaba en casa. Mi mamá reconoció el comportamiento de un bicho raro abusivo cuando lo vio. Sí, tengo un tío alcohólico que es un poco así. Excepto que simplemente se sienta en el sofá bebiendo cerveza y viendo deportes y actúa como si los visitantes no existieran. Por ejemplo, no importa si vas a tener una reunión familiar completa, él apenas reconocerá a nadie. También es un jugador y tienen una horrible casa a pesar de sus altísimos ingresos. Su alcoholismo ha llegado a tal punto que no ha podido obtener una licencia de conducir en décadas. Y una vez lo expulsaron de Sudáfrica por un viaje y prohibido en todo el país y todos los viajes de trabajo futuros. Y todavía no sabemos por qué. Cuando tenía alrededor de 8 años, fui a la casa de un amigo para jugar o cenar después de la escuela. Cuando pedí de beber, su mamá me dio un biberón con jugo de frutas. Me reí, pero ella no respondió. Mi amiga tomó su propia botella y empezó a beber. Le pregunté a la mamá si podía tomar una taza en su lugar. Pero ella me dijo que no y que los niños beben de biberones en su casa. Nunca volví a ir allí. La mamá de mi amiga no la dejaba tirar basura en el bote de basura del baño. Había un bote de basura allí, pero estaba allí solo para mostrar. Se les ordenó tirar toda la basura generada en el baño al inodoro. Hace unos años tuve una discusión en internet con alguien que insistía en que en su casa se tiraban toallas sanitarias y tampones porque el bote de basura del baño era solo para mostrar y ella no quería almacenar productos sanitarios usados en ningún bote de basura de su casa. Ella comenzó el hilo lamentándose de que sus invitados nunca parecieron entender que el bote de basura era solo para mostrar y seguían tirando basura en él. Fui a ver a un amigo de la universidad durante el verano y me quedé a pasar la noche. Sus padres no estaban en casa cuando llegué y fuimos a la sala para hablar. Había 4 sillones reclinables, ningún sofá ni otras sillas. Ella se sentó en un sillón reclinable y yo en otro. Ella preguntó, ¿qué estás haciendo? Y me informó que estaba sentado en la silla de su papá. Las sillas restantes pertenecían a su mamá y su hermano. ¿Dónde se suponía que debía sentarme? En el piso. No puedo sentarme en el sofá de la casa de mi papá si su esposa está en casa porque se sentirá invadida. Tiene que tener todo el sofá para ella sola, así que me siento en una silla de la mesa del comedor. En un lugar similar con la novia de mi papá, ella no lo dirá abiertamente, pero si te sientes demasiado cómodo, ella se preocupará a tu alrededor y esponjará las almohadas en las que estás sentado. Enderezará la manta en la que estás recostado. Ajustará tu taza en el posavasos o si tú lo has demasiado tiempo. Lo enjuagará y lo meterá en el lavavajillas. Si dejo mi bolso sobre la mesa, ella lo moverá a otra mesa sin ningún motivo explicable. Ella se quejará, farfullará y se quejará a tu alrededor hasta que captes la indirecta y te muevas.
Nunca he conocido a nadie con la asombrosa habilidad de hacerte sentir tan incómodo sin palabras. Solo me siento en su mesa del comedor cuando voy porque ese es el único lugar donde ella te dejará en paz. En la escuela secundaria tenía un amigo cuyo padre estaba en el ejército. No solo nos obligaba a hacer tareas domésticas, limpiar el polvo, pasar la aspiradora, lavar los platos, cuando nos visitábamos o nos quedábamos a dormir, sino que también nos despertaba a las 6 de la mañana golpeando ollas y sartenes para hacernos correr por el vecindario. Lo llamó campamento de entrenamiento matutino, y no hace falta decir que solo dormí allí unas cuantas veces. Me sentí muy mal por ella. Mi padre no estaba en el ejército, solo un imbécil. No soportaba que los niños durmieran tranquilos. Si estábamos en casa quería que estuviéramos trabajando. Así que súper temprano todos los sábados por la mañana, nos despertaba para hacer las tareas del hogar sin importar lo cansados que estuviéramos. Los domingos nos despertábamos temprano para ir a la iglesia. Fue miserable y una de las razones por las que estaba feliz de ir con mi mamá cuando se divorciaron. La regla de la casa más extraña que he encontrado fue en casa de mi amigo, donde tenían una política estricta de no hablar durante la cena. No por ninguna razón tradicional, sino porque su anciana abuela creía que un espíritu travieso que vivía en el comedor aprendería secretos y causaría caos. Nana probablemente solo quería un poco de paz y jodida tranquilidad. Fui a casa de un amigo a dormir cuando tenía unos 7 años. La regla era no hablar durante la cena. El padre estaba en la otra habitación viendo la televisión mientras yo, mi amigo, su hermana y su madre debíamos comer en silencio y todo el ambiente era como, no enojes a papá. Muy jodido y triste pensar que la gente vive así. Mi hija solía quedarse a dormir en una casa como esta. El niño de esa familia estaba tan sorprendido de que nuestra familia hablara y riera juntos durante la cena. La pobre niña incluso se disculpó de la mesa una vez para reírse. Después de enterarme de esta familia, me negué a dejar que mi hija anduviera por allí. La amiga de mi hija, sin embargo, siempre fue bienvenida en nuestra casa. Cuando tenía 14 años, mi amigo estaba celebrando una fiesta de Halloween. Tenía mi periodo, así que fui al baño a cambiarme la toalla sanitaria. Envolví mi toalla sanitaria vieja en papel higiénico y la tiré. Al día siguiente en la escuela, mi amiga dijo que su mamá estaba revisando la basura. Supongo que esto fue algo que hizo su mamá, y encontró la toalla sanitaria envuelta en sangre y se enojó por eso. Mi amiga, que también era otra niña, se metió en problemas porque su mamá pensó que era suya. Esto fue hace 15 años y todavía estoy muy confundida. Horarios de cocina. Me quedé en casa de un amigo cuando era más joven. Nadie me dijo que toda la familia desayunaba a las 7 de la mañana. Así que dormí hasta tarde, por cierto. Nadie me despertó. Me despierto alrededor de las 9 de la mañana y veo que mi amigo se ha ido. Entro en la cocina y los veo a todos sentados alrededor de la mesa riendo y comiendo un gran desayuno. Panqueques, huevos, tocino, tostadas, jugo de naranja, fruta, etc. La mamá de mi amigo me mira y dice, oye, mira quién finalmente se despierta. La cocina está cerrada, pero hay cereales en la despensa si quieres servirte tú mismo. Así que me serví un plato de cereal y fui a sentarme a la mesa. Y en el momento en que me senté todos se levantaron y salieron de la cocina. Incluso mi amigo. Hasta el día de hoy no entiendo por qué me hicieron eso. Los invitados comen al final. El exmarido de mi tía solía obligarme a sentarme y observar a todos comer antes de que me sirvieran la comida. Esta es solo una declaración grosera en sí misma. Les dice a los invitados que no son queridos y que son de menos importancia que los demás. Me negaría a volver. De hecho, creo que me levantaría y me iría una vez que me dijeran la regla. Mi esposo tenía un amigo cuya madre no permitía que los invitados de su hijo comieran su comida. Pero tenían que sentarse y observar comer al resto de la familia. Aunque podrían traer su propia comida. Tampoco fue una cuestión de dinero o falta de comida. Tan raro, no puedo imaginarme no alimentar a un invitado. Especialmente a otros niños. En 1972 nos quedamos sorprendidos cuando un colega anunció que no se permitiría fumar a nadie en su casa.
Era muy extraño cuando íbamos a casas para no fumadores. Mi madre era increíblemente asmática, así que cuando visitábamos a fumadores solía pedirles que se sentaran junto al fuego. Pero siempre me parecía una imposición increíble pedir eso. El médico aparecía, se animaba y empezaba a trabajar. Mi esposa creció en una casa llena de fumadores empedernidos. Cuando nos casamos, ella trasladó su ropa a mi casa y la lavó repetidamente para quitar el olor. Nadie ha fumado nunca en nuestra casa. Que si estoy en mi ciclo menstrual tengo prohibido tener tampones o copas. Estaba en casa de una amiga y dejé mi tampón envuelto en una pequeña bolsa de plástico en la basura. Su papá lo sacó y me gritó por usar tampones, mientras sostiene el tampón ensangrentado. ¿Qué esperaba que hicieras en su lugar? Hacer todo lo posible para revisar la basura de esa manera es demasiado extraño para que no sea una especie de fetiche. Tal vez no sea un fetiche de la época. Tal vez excitarse con el aspecto de avergonzar a una adolescente o algo así. Fui a la casa de unos compañeros de clase y a los niños no se les permitía subir a los muebles. Ni siquiera le permitían sentarse en su propia cama. Todos los niños se sentaron en el suelo. A mi pobre compañera de clase apenas se le permitía tocar nada en su propia habitación sin permiso. Fue extraño e incómodo. Nunca volví. Si las luces estaban encendidas te gritaban por estar encendidas y desperdiciar energía. Si las luces estaban apagadas te gritaban por estar en la oscuridad. Mi padre se pondría furioso si llegara a casa y todas las luces de la casa estuvieran encendidas. O si hubiera demasiadas luces apagadas y pareciera que no había nadie en casa. No fue hasta que fui mayor y trabajé en seguridad infantil que descubrí que muchos hombres abusivos usaban eso como una excusa infalible para enojarse tan pronto como cruzaban la puerta. También escuché, es demasiado ruidoso, cuando papá llega a casa y es como un pueblo fantasma. Nunca hay nadie aquí, abajo, en la cocina. Una vez fui a una fiesta en casa de un colega de mi ahora exmarido, donde tuvimos una cena compartida muy agradable y colegial con otra pareja. Entonces, había 6 adultos y 2 niños de los anfitriones, de quizás 8 y 10 años. Después de comer y trasladarnos a la sala de estar, los 2 anfitriones declararon un período de silencio para concentrarse en la digestión. Tampoco fue un momento de silencio, sino unos 10 minutos más o menos. Nosotros y la otra pareja de invitados nos mirábamos como, ¿qué diablos? Fue incómodo no saber cuándo terminaría y no estaría bien reanudar la conversación normal. Me sentí como si un niño pequeño hubiera hecho un tiempo muerto y lo odiara. Acortamos la visita y nunca aceptamos otra invitación de ellos. No podías pedir, obtener una bebida a mitad de una comida. Tenías que pedir, obtener una antes de que te sirvieran o esperar hasta que terminaras. Nunca pude entenderlo. Mis abuelos eran todo lo contrario. No nos permitían beber nada hasta la mitad de la comida. Esto continuó hasta que mi papá se enteró y les dijo, denles un puto trago a mis hijos. Me acabas de recordar, tuve un montón de amigos mientras crecía cuyos padres tenían reglas estrictas de no levantarse de la mesa durante las comidas. Esto incluía conseguir agua, ir al baño o si tenía que estornudar o sonarse la nariz. En mi familia no se desaconsejaba abandonar la mesa. Pero estaba bien siempre y cuando te disculparas cortésmente, preguntaras si alguien necesitaba algo mientras estabas levantado y regresaras enseguida. Una vez me quedé en casa de un familiar donde tenían una estricta regla de no se permiten ondas de radio después del anochecer. Después de la puesta del sol, se apagó el wifi, se apagaron los teléfonos e incluso el microondas era una zona prohibida. Creían que las ondas de radio interferían con los dulces sueños. La primera noche que estuve allí, sentí como si hubiera viajado en el tiempo a una era anterior a Internet. Tener que tocar el timbre junto a la puerta y esperar minutos hasta que mi vecino, de la misma edad que yo, abriera la puerta y viniera a la puerta para dejarme entrar. Los escuchaba moviéndose frenéticamente detrás de la puerta cuando tocaba el timbre. Años más tarde resultó que escondieron a una niña, que adoptaron porque los médicos les dijeron a los padres que eran infértiles y que no podían tener un hijo por sí solos. Inmediatamente después quedaron embarazadas y luego otra vez, mi amiga. Estaban molestos porque les mintieron y trataron de traer a la niña de regreso.
pero se negaron. Lo único que se les ocurrió a los padres fue esconderla. Entré y salí de su casa varias veces a la semana y nunca supe que ella vivía allí. Tenía un trabajo que implicaba entrar a las casas de la gente. Una vez tuve una inspección en la casa donde los propietarios insistieron en que me pusiera esta bata de baño azul claro, sobre mi ropa, y pantuflas blancas para entrar a su casa. El marido, la esposa y la hija adulta que vivían con ellos vestían las mismas batas de baño azules. Esto fue en el medio oeste de los EUU. Simplemente una familia, típica, del medio oeste de los Estados Unidos. Por lo que ni siquiera era una cosa cultural que yo desconociera. Todavía me pregunto hasta el día de hoy si se estaban metiendo conmigo. Tenía un amigo en la escuela secundaria cuyos padres tenían reglas muy estrictas. No se permiten pantalones cortos ni camisetas sin mangas. Ni siquiera en pijama. Traje pantalones cortos y una camiseta para dormir y la mamá se asustó. Encontró un par de pantalones deportivos para mí y me informó que no podía salir de la habitación de mi amiga sin sostén. También nos despertó cantando alguna canción de Rise and Shine y aplaudiendo. A los niños no se les permitía hablar mientras comían. Y tú comías lo que había en tu plato y luego esperabas a que te despidieran. Si no limpiabas tu plato, tenías que sentarte a la mesa hasta que lo hicieras. La televisión solo se permite en transmisiones públicas en programas aprobados. Dejamos de ser amigos después de que ella vino a mi casa y vimos Labyrinth y TMNT, la versión de 1990. TYVM. Sus padres se enteraron, llamaron a mis padres y la siguiente vez que la vi en la escuela. Dijo que ya no podía hablar conmigo. Me sentí mal por ella. Cuando era niña, mi mamá tenía una amiga que me cuidaba durante un fin de semana entero o una semana durante el verano. Tenía una hija que era un año menor que yo. Ella era una absoluta fanática de la limpieza. Me gustaba porque me llevaba a lugares. Pero tenía muchas reglas. No podía usar zapatos en su casa. Ok, no es tan raro. Pero ella llevaría tus zapatos al fregadero del sótano y te frotaría la suela. No puedes tener los pantalones demasiado largos, porque podrían arrastrarse por el suelo y ensuciar el suelo, así que tuve que arremangarme los pantalones. No puedo tocar las paredes, porque la suciedad de tus dedos podría manchar sus paredes blancas. Si afuera hacía buen tiempo, comerás afuera, porque las migas pueden caer al suelo. Asistí a una fiesta de cumpleaños en la escuela secundaria para una chica con la que no era muy cercano. Mi mamá quería que fuera porque sabía que la niña no tenía muchos amigos. Entonces, es una noche de fin de semana, probablemente un viernes. Estamos todos en nuestros sacos de dormir en el suelo, riendo y hablando como lo hacen la mayoría de las chicas de secundaria. Su mamá llega como a las 9 de la noche y nos dice que es hora de acostarnos y que si nos oye hablar, llamará a nuestras madres y las hará venir a recogernos. ¿Quién hace eso? Mi mamá era similar, pero amenazaba con dormir afuera de la puerta si no estábamos callados. Como a las 8 de la tarde en adelante. Ella también lo hizo una vez. Fue una locura. Ella era una verdadera aguafiestas en aquel entonces. Los padres de un compañero de escuela tenían una regla según la cual no se podía orinar directamente en el agua del inodoro y había que apuntar al borde interior de la taza. Se me olvidó una vez y nunca más me permitieron volver porque me habían oído orinar. No era exactamente una regla de la casa, sino más bien una falta de ella. Fui a casa de una amiga por primera vez cuando tenía unos 15 años y su perro cagó en el suelo. Bueno, era un cachorro muy nuevo y estas cosas suceden. Supongo, solo necesita más trabajo para enseñarle a ir al baño o dejarlo afuera con más frecuencia. Lo que me sorprendió fue que mi amigo simplemente colocó una camisa del cesto sobre los excrementos del perro. Se encogió de hombros y dijo, mi papá es quien normalmente lo limpia. Fue la última vez que fui a su casa. Si ni siquiera podía molestarse en recoger caca de perro del suelo. Dios sabe qué más estaba pasando en esa casa. Tenía una mejor amiga de la escuela secundaria que tuvo que cambiarse la ropa de la escuela en el momento en que entró por la puerta. Su madre también estaba extrañamente obsesionada con que se secara la cara con palmaditas en lugar de frotarla. Supongo que esa no es una regla, pero puedo recordar 2 ocasiones distintas en las que se metió en problemas por esto.
al parecer porque te envejece. Pero su madre también nos compraba cigarrillos. Así que... ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.